Listo, buenas noches, gracias a todos. Les damos la bienvenida a este estudio que hemos denominado Cristo y los tiempos bíblicos, los cuales pues las personas que se han estado conectando durante estas semanas pues han seguido el hilo del trabajo que se ha estado realizando. Básicamente lo que hemos hecho es un estudio alrededor de lo que la palabra de Dios denomina las santas convocaciones, los moedín, los tiempos de Dios. Y cada uno de estos estudios lo que quisimos hacer fue hacerlos coincidir con las fechas que están plasmadas en la Escritura, para que de una manera tengamos conciencia de cuándo y cómo se están dando estas cosas en el tiempo. De pronto usted se está conectando por primera vez a este estudio y le gustaría tener una visibilidad de las sesiones anteriores, que fue lo que se hizo. Toda la serie está en YouTube, está eslabonada por si quisiera seguirla en orden. Abrimos con una clase introductoria en la cual hablábamos con respecto a los tiempos bíblicos. Bueno, ¿qué son? Es una clase más de fundamento, cuáles son los meses bíblicos, el calendario bíblico versus el calendario gregoriano que nosotros tenemos, cómo se establecieron estos tiempos, que si usted quiere revisarla le invitamos a que la vea en nuestro canal de YouTube, así como los diferentes estudios que se dieron por cada una de las fiestas, para que pueda ir al detalle a través de todas ellas. El día de hoy tenemos una agenda que desarrollar puntualmente con respecto a la celebración de tabernáculos, la cual se está celebrando el día de hoy, comienza a las 6 de la tarde. Antes de esto vamos a dar, como ya es costumbre, una pequeña reseña con respecto a la importancia de las santas convocaciones, para que si usted se está conectando el día de hoy por primera vez o lo está escuchando en una de las redes sociales, entonces también pueda tener, al menos en este momento, una breve introducción de lo que son. Ya el estudio más amplio lo puede ver propiamente en la clase llamada Introducción a los tiempos bíblicos. Vamos a ver entonces un poco con respecto a la importancia de las santas convocaciones. Cuando hablamos de santas convocaciones, el texto base que usted se va a encontrar para hablar de ellas está en Levítico 23, que es donde el Señor pues le habla a Moisés posterior a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Cuando Dios lo saca de allá, básicamente lo que el Señor hace es comenzar a formar a este pueblo que había sacado, que como hablábamos el domingo en el culto, Israel venía de ser prácticamente una tribu nómada que pasó a estar en esclavitud 400 años en la nación de Egipto, y de allí salieron, como podemos llamarlo, una nación sin ley. Literalmente, era un pueblo que sabía que existía un Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no tenían una constitución, no tenían tierra, tenían promesas nada más. Israel como tal, cuando ingresa en Egipto, pues Dios le hace promesas a los patriarcas en las cuales les anticipa que esto iba a acontecer y que ese pueblo iba a estar allí aproximadamente 400 años, pero que después de allí los sacaría. Cuando Dios los saca, pues el Señor les instituye ciertas normativas, les da lo que es hoy por hoy la constitución política de Israel, que se conoce como la Torá, o la Biblia que nosotros tenemos hoy, el Pentateuco, más otros libros complementarios que con el paso del tiempo pues dieron origen al canon bíblico, y sobre esto se formuló pues la escritura como la conocemos hoy. Para ellos era un acta constituyente. Israel se estaba en ese momento pues estableciendo como nación cuando el Señor los saca a partir de la primer fiesta que establece. Como podemos ver en esta diapositiva, cuando el Señor saca a Israel de Egipto, esa primer fiesta a la cual hacemos referencia se le llama Pascua o Pesach, que es la primera que estamos viendo al lado izquierdo. Eso tiene un orden cronológico de izquierda a derecha, y las 7 fiestas las podemos ver aquí representadas. Estas son las 7 fiestas bíblicas. Entonces vamos a hacer una enumeración. Primero tenemos Pascua al lado izquierdo de primera. La número 2 es panes sin levadura, que acontece justamente el día 2 después de que ocurre Pascua, es decir, al día siguiente. Después de esto continúa primeros frutos, que se celebra por varios días. Después sigue Pentecostés, es la 4ª fiesta, con la cual tal vez usted ha escuchado un poco el nombre, se familiariza más. Y luego siguen lo que se llaman las fiestas de invierno-otoño, en las cuales están agrupadas 3. Tenemos trompetas, expiación, y tenemos tabernáculos también. Tabernáculos es la que vamos a ver el día de hoy. El domingo pasado vimos la fiesta de expiación o Yom Kippur, día de la expiación.
Entonces decíamos que la primera fiesta que Dios utiliza y que establece en el día que saca el pueblo de Israel de Egipto es Pascua. Después de esto, cada una de estas fiestas en seguidilla fueron tomando lugar. Y es importante que nosotros entendamos esto porque de pronto usted en algún momento ha escuchado este tema que le dicen que por estar en el Antiguo Testamento pues ya no es relevante para nosotros el día de hoy. Y no hay nada más alejado de la realidad, porque lo cierto del caso es que toda la palabra, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo para nosotros son relevantes. Podemos ver Romanos 15:4, este texto que pusimos acá, en el cual Pablo está hablándole a los romanos y les dice lo siguiente: las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Al decir aquí las cosas que se escribieron antes, básicamente tenemos que ubicarnos en el tiempo en el cual esto está escrito. No existía Nuevo Testamento, a lo que hace referencia es el Antiguo Pacto, lo que Jesús se refirió como las Escrituras. ¿Y por qué es importante el Antiguo Pacto? Porque podemos verlo como una pirámide legal. Es decir, en la base, en el fundamento, está el Antiguo Pacto y sobre este se fueron estructurando y colocando después llamémosle los adendums a ese pacto que el Señor había prometido y que a través de Jeremías nos dice y en Hebreos confirma que es un pacto superior, que en el sentido de la funcionalidad y el alcance con respecto al antiguo que el Señor había hecho, pero aunque es superior, es el cumplimiento del anterior. Por dicha razón, nosotros debemos entonces pues comprender cuáles fueron las promesas que se entregaron, el contexto en el cual ese pacto fue dado, para hoy poder entender cómo se cumplieron esas promesas y las que faltan por cumplirse, tener una alineación y saber hacia dónde vamos. En ese sentido, los tiempos bíblicos pues básicamente nos ayudan a nosotros a comprender la operación de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo dijo que Él no vino a abolir la ley, hablando del Antiguo Testamento, sino a cumplirla. Ahora, Cristo cumplió con una gran parte de las cosas que Él tenía que cumplir en las promesas que estaban en el Antiguo Testamento, pero hay otras que están por cumplirse. Dicho lo anterior, hablando de los tiempos bíblicos, de estas 7 fiestas, las primeras 4 que podemos ver acá, es decir, de Pascua a Pentecostés, se cumplieron en el ministerio terrenal de Cristo. Cuando Él estuvo en la tierra, todas y cada una de ellas se cumplieron. Al subir el Señor, recordemos que cuando Él resucita, Él les dice a los discípulos que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y después de eso, 40 días exactos, dice que los discípulos estaban reunidos en un aposento alto. Usted podrá ahorita ya ir pensando qué estaban haciendo. En otro momento de pronto no lo sabía, solo se escuchaba de que el Espíritu Santo. Pero usted hoy se va a dar cuenta que ese día estaba justamente alineado con un tiempo bíblico, con la festividad conocida en el Nuevo Testamento como Pentecostés y en el Antiguo Pacto como Shavuot. Cuando esto se da, pues se cumple eso que Dios les había hablado, que serían investidos de poder, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, como con las fiestas de invierno, lo que ocurre es que estas fiestas están por cumplirse. Es decir, Jesucristo asciende y ahora estas fiestas que están aquí al lado derecho están pendientes. Asimismo, tabernáculos es algo que se va a cumplir y vamos a ver pues cómo se va a dar. Y esto va a ser en el retorno del Mesías. Entonces, dicho esto, vamos a entrar ya de pleno para ver lo que es la fiesta de tabernáculos, que viene del hebreo Sukkot, que significa básicamente cabañas. Generalidades que tenemos que aprender. Bueno, el significado. ¿Qué significa Sukkot? Como decimos, tienda, una cabaña, ¿verdad? Temporal. Es la séptima y la última de las celebraciones de las santas convocaciones que fueron establecidas en la Escritura. Tiene aspectos pintorescos como lo son que emocionalmente es la fiesta más alegre de todas, es la que más se menciona en las Escrituras y también provee el contexto para entender una de las enseñanzas más determinantes que Jesucristo entrega cuando estuvo en su ministerio terrenal, justamente en medio de una de estas fiestas. Al entender lo que era tabernáculos y lo que Jesús dijo, vamos a poder establecer un puente de entendimiento entre lo que era el Antiguo Testamento y cómo Cristo lo cumple y cuáles son los beneficios que Él entrega para nosotros hoy en día. Entonces vamos a ver lo que es Sukkot. Hemos dividido estos estudios en 4 etapas, es decir, el mismo estudio tiene 4 capas.
Vamos a hablar primero de la observancia bíblica, después vamos a hablar de la observancia moderna, para después pasar un poco a mencionar cuál es el cumplimiento futuro, que en el caso de estas tres fiestas pues está adelante. Y luego vamos a hablar de la aplicación personal. Entonces comencemos ahorita con lo que es la observancia bíblica de Sukkot. En la Biblia se le dan dos nombres a esta celebración. Por un lado decíamos tabernáculos y por el otro lado Sukkot, que significa cabañas o tiendas. ¿De dónde viene esta descripción o este nombre que se le ha dado? Bueno, viene básicamente de aquel momento en el cual, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, decíamos que primero lo hace con Pascua, luego viene panes sin levadura, viene primeros frutos, y en el momento en el cual Israel estaba saliendo de Egipto, ellos fueron introducidos a un desierto, que usted puede ver, pues el texto de Éxodo, Números, explica muy bien cómo fue esa pasantía, ese tiempo de Israel atravesando el desierto. Nos vamos a dar cuenta que Israel tuvo aciertos y desaciertos, es decir, hubo cosas que las hicieron bien, hubo otras en las cuales metieron las patitas, como decimos. El Señor tuvo misericordia de ellos, en otras los corrigió, en otras ocasiones pues el Señor se mostró como esa columna de fuego, la nube también, para poder ayudarles. Recordemos que era una población de más de 600,000 personas. Cuando la Biblia dice 600,000, hablaba solo de los hombres. Pero estaban las mujeres, estaban los niños también, y cuentan los estudiosos que se estima que eran más de 1,000,000 de personas. Entonces, logísticamente hablando, ese desplazamiento no era algo que humanamente se pudiese hacer, era algo que requería asistencia sobrenatural, y Dios se muestra para el pueblo de Israel en medio de este desierto. Él fue, pues básicamente, el sostén y la ayuda de ellos en todo lo que estaba pasando. Pero este nombre del cual estamos hablando acá, tabernáculos, se deriva de esa pasantía, dijimos antes, ¿verdad? Ese tiempo temporal durante el cual pues Israel estuvo pasando a través de este desierto, que fue un periodo de 40 años. No debía ser tanto tiempo, en realidad lo que le debía tomar a Israel atravesar ese desierto eran 11 días, pero por la rebelión de Israel, por el pecado que hubo y las diferentes trabas que ellos le pusieron al Señor, la rebelión, el pecado, pues se extendió y hubo un castigo sobre una generación en particular, y esto se extendió a 40 años, que durante ellos pues pudieron ver la fidelidad del Señor. Otro nombre con el cual es conocida la celebración de tabernáculos es la fiesta de la cosecha y de la asamblea. ¿Por qué? Porque era justamente al final de una cosecha. Entonces ellos recolectaban los frutos y se reunían en ese momento. Por ejemplo, Éxodo 23:16 dice lo siguiente: celebrarás también la fiesta de la siega, es decir, de los primeros frutos de lo que hayas sembrado en el campo. Y al terminar el año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, celebrarás la fiesta de la cosecha. Aquí podemos ver pues cómo el Señor les daba a ellos instrucciones de realizar le llama la fiesta de la siega. Y cuando todos estos frutos ellos los recogían y terminaba el año, pues era el momento en el cual ellos celebraban esta fiesta. Éxodo 34:22 nos dice lo siguiente: celebrarás también la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Recordemos que hace poco, pues el año bíblico empezó como tal. Esta fiesta llevaba, decíamos, un sentido de alegría, y eso era por dos razones básicamente. Por un lado, es un recordatorio de la fidelidad y la provisión de Dios en el desierto que mencionamos antes, y por el otro también agradecimiento por la fidelidad presente y la provisión que el Señor pues siempre les estaba dando, que vamos a aprender en unos minutos cómo esto estaba muy palpable para ellos, porque estaba muy relacionado con su trabajo diario, cómo es que ellos pues tenían que celebrarla, y también el efecto de lo que Dios hacía en lo que estaban haciendo, ¿verdad? Hablemos un poco con respecto al tiempo, es decir, ¿cuándo ocurre esto? Decíamos que este conjunto de tres fiestas, lo que es trompetas, luego viene el día de la expiación y tabernáculos, todas ocurren en el periodo llamado fiestas de invierno-otoño. Esta puntualmente está en el otoño y se celebra el 15 del mes llamado Tishrei, que pues coincide básicamente con el septiembre-octubre de nosotros, ¿verdad? Donde estamos ahorita.
5 días después exactamente de la celebración que vimos el domingo, ¿verdad? Del día de la expiación. Y esta se celebra por una semana, es decir, son 7 días. El primer y último día usualmente eran días de reunión, es decir, ellos se reunían, celebraban la fiesta, compartían con las personas. Ya vamos a ver un poco cómo era pues la ceremonia y cuáles eran los componentes que tenía, ¿verdad? Hay 3 textos base para ubicar esta celebración en la Escritura. Por un lado tenemos Levítico, para los que toman notas voy a mencionarlos, no los vamos a leer, pero para que tomen las notas. Levítico 23, del 33 al 43, Números 29, del 12 al 39, y Deuteronomio 31, del 10 al 13. Esos 3 textos de registro, pues básicamente a lo que se refieren son a la ordenanza de que tenían que establecerse temporalmente en tiendas, los sacrificios y ofrendas diarios que tenían que presentar durante este periodo, y también si era año sabático tenía pues ciertas regulaciones que ellos tenían que cuidar. Entonces esos 3 textos básicamente nos dan como el marco legal de cómo ellos tenían que hacer estas cosas, ¿verdad? Con respecto a la importancia, es decir, cuál es la importancia de tabernáculos para el pueblo. Una de ellas, pues el gozo, ¿verdad? que tenía, se le dice que esta celebración se reconoce como la más prominente. Ella era llamada la celebración, o sea, es como la más importante de todas porque es la última de las 7 que estamos hablando y es una de las 3 de peregrinación. ¿A qué nos referimos? Recordemos que había 3 fiestas que eran básicamente un peregrinaje. Dentro de esas 3, tabernáculos era una de ellas. Las otras también, los hombres, ¿verdad? Y lo hacían con las familias, tenían que desplazarse desde donde estuvieran hasta Israel. Entonces, tabernáculos era una de estas 3 fiestas de peregrinación en las cuales pues, la gente tenía que desplazarse y era la final además. Entonces eso le daba todavía un matiz pues más importante para ellos de cara a lo que iba a acontecer en los meses siguientes. Las personas aprovechaban esta fiesta, sobre todo cuando se desplazaban de largo, para llevar los diezmos y las ofrendas, y entonces este día, durante la semana, aprovechaban un momento especial para presentarla al Señor. Deuteronomio 16:16 dice lo siguiente: 3 veces al año tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja. Se presentarán en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Abro paréntesis, la que estamos celebrando, ¿verdad? O estudiando. Y ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Vea qué importante la cosmovisión, la perspectiva que tiene el Señor, en la cual pues Él bendice al pueblo y el pueblo también tiene que honrarlo a Él, ¿verdad? ¿Cuáles eran las ofrendas que tenían que traer durante Sukkot? Bueno, había ofrendas diarias durante esa semana que tenían que darse, ¿verdad? Tenían que traer un cabro, 14 corderos, 2 carneros, también presentaban algunos toros y presentaban 13. Durante esa semana iban restándole a cada día un toro menos, entonces pues básicamente cada día iban a tener uno menos. Cada sacrificio que hacían también lo hacían usualmente con ofrendas de lo que llaman de flor de harina y de aceite. Entonces era como parte de toda la dinámica en ese momento de lo que estaba ocurriendo. Y en esta, a diferencia de Kippur que veíamos el domingo, las 24 clases sacerdotales debían participar durante toda la semana. Recordemos que en el día de la expiación solo el sumo sacerdote oficiaba, él conducía absolutamente todos los servicios. Esta diferencia de Yom Kippur, aquí las 24 clases sacerdotales tenían que participar. En los días de Salomón, cuando estuvo el segundo templo, eso tenía un significado, esta fiesta tenía un significado muy especial, sí, pero distinto, en el sentido que cuando ese templo se inauguró, pues fue justamente durante una fiesta de Sukkot, y fue pues bien interesante porque el texto está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 9. Yo voy a leer el versículo 9 nada más, porque es un poco extenso, pero aquí se ve cómo fue toda esa dedicación del templo durante esta semana. Y el versículo 9 nos da pues la pauta de tiempo. Dice: al octavo día celebraron una asamblea solemne, pues durante 7 días habían celebrado la dedicación del altar, y durante 7 días más habían celebrado la fiesta solemne. El día 23 del mes séptimo, es decir, ¿verdad? En este momento Salomón envió al pueblo a sus hogares, iban con el corazón alegre y gozoso por los beneficios
que el Señor había hecho a David, a Salomón y a su pueblo de Israel. Entonces, Sukkot pues siempre ha sido importante, pero en días de Salomón, con el segundo templo, esa dedicación pues fue justamente allá. Y también en la dedicación de ese templo ocurrió algo impresionante, que fue que la gloria de Dios se estableció sobre el lugar, y entonces pues fue una manifestación sobrenatural que el pueblo presenció en ese momento y que está pues registrada para ellos en su historia y en sus memorias. Por otro lado, conversemos con respecto a la oración en Sukkot. Bueno, Sukkot está justamente en una transición de tiempo, es decir, de la estación hacia la estación lluviosa. De noviembre a marzo en Israel es la estación lluviosa. Entonces, esta fiesta era como la última milla antes de que hiciera el cambio climático. Y recordemos que la bendición y las lluvias era parte de lo que Israel esperaba. O sea, la lluvia en la Biblia está asociada con la bendición. Dios mismo les dice que Él abrirá los cielos o los cerrará. Habla de los cielos de bronce. La bendición en términos de ellos estaba muy relacionada con la agricultura, y la lluvia era un elemento que Dios proveía. Entonces, el cierre del conjunto de celebraciones, que es Tabernáculos, tenía un énfasis bien importante en el sentido de que ya era los días antes de que se diera la lluvia. Entonces vamos a ver más adelante, y por eso estas imágenes que usted ve aquí, ve el vasito de agua. El agua tenía una importancia para ellos. Ellos hacían ciertas celebraciones con agua, porque pues todo giraba alrededor de este tema tan importante para la agricultura y para la economía de la nación también, ¿verdad? En el templo se conducían ciertos servicios. Como decíamos, había un peregrinaje, entonces las personas llegaban allá, y el matiz que llevaba ese peregrinaje era alegría. O sea, la gente tenía que alegrarse en ese desplazamiento para llegar hasta allá, y cuando llegaban inmediatamente empezaban a construir tiendas. Tenían una regulación de construirlas en un máximo de 800 metros de distancia máximo, para evitar que tuvieran que desplazarse más durante esas semanas hacia el templo, porque podía resultar cansado. Entonces, máximo a 800 metros de distancia alrededor del templo la gente se ubicaba, construía sus tiendas, y a las 6 p.m., como decir hoy cuando iniciamos con el estudio, sonaba el shofar, sonaba el cuerno, y con eso ya se daba pues inicio a la celebración. La gente se alegraba y había todo un desarrollo que se daba en ese momento con respecto a la fiesta. Tenían una ceremonia de libación de agua. Libación básicamente es verter agua. Y esto estaba relacionado con lo que mencionábamos antes, pues esa anticipación que ellos tenían. La libación de agua podemos pensarla como una oración visual, ¿verdad? Era como una solicitud de ellos a Dios de que enviara agua, ¿verdad? ¿Cómo lo hacían? Bueno, el sumo sacerdote diariamente se desplazaba al estanque de Siloé e iba con un grupo de alabanza, que básicamente eran unos levitas. Ellos iban cantando, iban adorando al Señor, y él con un recipiente recogía agua de este estanque. Luego llegaba al templo, y mientras él estaba en el templo había un grupo de personas que iban a otra región llamada Motzá, donde crecían sauces. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, colectaban y traían ramas de sauces y las colocaban en el altar. Ya vamos a ver más adelante por qué las ramas de sauce, ¿verdad? El sumo sacerdote llegaba al costado sur del templo con el agua que había traído, y entonces sonaban 3 veces los cuernos del shofar, y los sacerdotes recitaban el versículo de Isaías 12:13, que dice: y con gran gozo sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. Después de esto, el sumo sacerdote se dirigía al altar de piedra que estaba adentro del templo, y al llegar arriba él levantaba el recipiente con el agua y le decía a la gente que levantaran la mano. Entonces la gente lo hacía y él vertía el agua sobre el altar en ese momento, ¿verdad? Esto es una tradición que se tienen registros de hasta casi un siglo y más atrás, antes de Cristo, de cómo lo realizaban, ¿verdad? También hacían una libación con vino, es decir, tenían un recipiente con vino y lo mezclaban, lo vertían en la tierra también, ¿verdad? De la mano con esto daban inicio al grupo de adoración, ¿verdad? Y empezaban una adoración al Señor, y tenían un énfasis en particular en la adoración también. Utilizaban los salmos desde el 113 hasta el 118. Entonces, cada uno de estos salmos tiene un matiz en particular, sobre todo el 118, que vamos a ver ahorita un poquito más adelante.
con respecto al milenio y al Mesías que venía a la tierra, ¿verdad? La congregación entonces levantaba hojas tanto de sauce como de palmas. Ellos buscaban hojas de palmas, ¿verdad? Y las tomaban en sus manos, las levantaban y comenzaban a cantar, ¿verdad? El Salmo 118, 25, que como decíamos es uno de los que cantaban, dice lo siguiente: Señor, te ruego que vengas a salvarnos, te ruego que nos concedas la victoria, ¿verdad? En paralelo, mientras las personas estaban cantando esto y con las hojas de palmera y todo lo que estaba pasando, los levitas marchaban una vez alrededor del altar. Podemos ver acá que hay bastante simbología, y lo interesante es que cada una de estas cosas tienen una relación con la palabra del Señor, ¿verdad? Que ya vamos a ver un poco más cuáles son los textos base para poder entenderlos, ¿verdad? Pero como decíamos, el Salmo 118 es visto como un salmo mesiánico, ¿verdad? Tiene un énfasis importante en el retorno del Mesías. Y aquí probablemente, si usted ha leído el Nuevo Testamento y está ya relacionando las ideas, por eso es que cuando Jesús entra a Jerusalén en su entrada triunfal, que lo podemos ver en Lucas 19 del 30 en adelante, la gente le gritaba: Hosana, sálvanos ahora. Esos son básicamente intertextos del Salmo 118. Jesús, el día que ingresó a Jerusalén en su entrada triunfal, la gente dice que tenía hojas de palmera y que las arrojaban. Eso que usted ha leído, que en otro tiempo tal vez, al no tener este contexto, no lo leía y uno decía: ¿qué lo que era? ¿Verdad? ¿Por qué tenían hojas de palmera? Bueno, aquí ya podemos entender mejor. ¿Y por qué le decían Hosana? Aquí lo vamos a seguir viendo para poder poner el fundamento de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Ellos lo estaban viendo como el rey mesiánico, básicamente. Y algo interesante es que esta misma simbología de las palmeras, el contexto de la salvación, el Mesías, lo vemos también en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, del versículo 9 al 10, leo para ustedes, dice: Después de esto, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma. Y a grandes voces gritaban: La salvación proviene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Esta es una de las razones por las cuales, como hemos mencionado en veces anteriores, es importante tener el contexto del Antiguo Pacto, porque el Antiguo Pacto, como bien lo dice la Escritura, son sombras de una realidad mayor. Entonces, cuando nos encontramos con ciertas acciones, comentarios, palabras que se dijeron en el Nuevo Testamento, que de pronto a veces las vemos y no sabemos exactamente qué son, muy usualmente tienen un trasfondo. Y ese trasfondo lo encontramos nosotros en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y nos ayuda a ver pues básicamente esa conexión que hay entre esos dos momentos, y cómo hay una promesa, un cumplimiento, y también cómo eso se relaciona con nosotros hoy en día. Esta tradición de ellos pues utilizar las hojas y cantar salmos la podemos ver inclusive en textos paralelos a la palabra, que no son textos canónicos, digamos Macabeos como tal. Podemos verlo como ellos en ese tiempo lo celebraban también. Macabeos es un texto, si bien no es canónico, es un texto que tiene una validez histórica, ¿verdad? El mismo Macabeos registra lo interno, que no es un libro en el cual en ese tiempo no había profecía, entonces no es un texto que se le pueda dar una atribución canónica, pero sí nos sirve como un referente histórico para entender que aún en ese tiempo, más de 100 años antes del Mesías, se celebraba esta ceremonia y cómo la celebraban, ¿no? Por otra parte, tenemos el tema de la luz, ¿verdad? Las luces en el templo. Durante la noche lo que hacían era pues básicamente iluminarlo, por eso pusimos esta imagen de esta antorcha aquí con este fuego. Entonces el templo era visto desde varias partes por la gran iluminación que se colocaba en ese momento, y en la segunda noche la gente se reunía en un lugar allí que se llamaba el patio de las mujeres. Había una pared que dividía a los hombres de las mujeres, y así, lo que hacían era que colocaban en el centro, en esa pared, cuatro candelabros, lo que se conoce en la Escritura como menorás, que son candelabros de 7 brazos.
y les ponían mechas hechas de las vestimentas de los sacerdotes, y había un conjunto de sacerdotes que se encargaban de ponerles aceite constantemente para que las personas las pudieran encender. Entonces, la idea que se transmitía con toda esta iluminación y las menorás era básicamente hablar de que la luz del Señor estaba allí, y era todo un espectáculo visual. Esto lo hacían en la noche, y la gente alrededor, en los montes que estaban y instalados allí en los alrededores, pues podían verlo. Adicionalmente estaba ya la luna llena, entonces era algo pues probablemente muy bonito. Las personas allí hacían danzas con antorchas también. Entonces pues era un momento en el cual podemos entender cómo era muy alegre, ¿verdad? Era un espacio bien importante para ellos. Durante esas noches ingresaba un grupo de levitas por una puerta que se le llama la puerta de Nicanor, y cantaban de forma escalonada los salmos del 120 al 134 y luego lo repetían, ¿verdad? Se quedaban exactamente a 15 pasos del lugar que llamamos antes la corte de las mujeres. Entonces a cada paso que daban cantaban un salmo, y así recorrían los 100, del 120 al 134. Un paso, cantaban un salmo, un paso, cantaban un salmo, ¿verdad? Cada noche hasta la siguiente noche, ¿verdad? Entonces, como estábamos mencionando antes, esta celebración tiene una relación importante con el descenso de la gloria de Dios que ocurrió en el templo de Salomón, ¿verdad? Y también apunta a la profecía que el Señor le da a Ezequiel con respecto al tabernáculo de Dios en la tierra, que ya vamos a verlo en las secciones de más adelante, que lo que apunta básicamente es el establecimiento del reino del Señor acá y a las características que va a tener, ¿verdad? Juan registra que Jesús retornó del Monte de los Olivos a enseñar en el templo justamente durante la festividad de tabernáculos, en el 8º día. Entonces vemos en Juan capítulo 7, versículo 7, leo, dice lo siguiente: después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento es siempre bueno. Y vemos cómo, aquí leí desde el versículo 1 hasta el 6. Vamos a brincar al 37, unos versículos más abajo, para que veamos cómo se terminó de desenvolver la noche, ¿verdad? En el 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería entonces aquí a los que creyeron en él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, como podemos ver acá, había todo un plot, ¿verdad? Todo un contexto detrás de lo que Jesús estaba pensando hacer y el momento en el cual las cosas tenían que darse. Si pasamos al capítulo 8, en el versículo 1 dice lo siguiente: y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Mira qué interesante. Vemos aquí cómo en esta celebración, pues Jesús básicamente se presenta, y las palabras que él utiliza para presentarse a la multitud son remarcables porque nos ayudan a entender el ministerio del Señor y el significado y el peso que tienen esas palabras. Ahora, si bien este fue un escenario importante en el cual el maestro estaba enseñando, también recordemos que Jesús tuvo mucha oposición, y cuando vemos la oposición, las razones por las cuales se oponían, pues podemos entender. Cuando los fariseos se acercaron para atrapar a Jesús, como estábamos viendo antes, en el versículo 12, en el capítulo 8, les dice lo siguiente: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos en ese momento entendieron de qué estaba hablando, es decir, que Jesús estaba atribuyendo que él era el Mesías, y por eso pues le llamaron mentiroso. Más tarde en esa misma noche Jesús sanó a un ciego y básicamente estaba confirmando lo que él era, ¿verdad? En el capítulo 9, en el versículo 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Claramente todo esto pues provocaba una molestia en los judíos. Ellos intentaban cuestionarle, por ejemplo, con respecto a la sanidad en ese momento, cuando él sana a un ciego, que le dicen, ¿por qué estás sanando el sábado? Era justamente durante este contexto. Y si bien la ley no tenía ninguna prohibición de no sanar en sábado, era una tradición que ellos tenían. Entonces Jesús pues básicamente era un cero a la izquierda a las tradiciones de hombres, y él hacía lo que la palabra de Dios decía que tenía que realizar y que él venía a cumplir, ¿verdad? Cuando Jesús dice estas palabras, que Él es la luz del mundo, nos ayuda a nosotros a entender algo bien interesante. Mencionábamos hace unos minutos que ¿qué hacían en el templo en la noche? Lo iluminaban. Pero ese era un templo hecho de manos de hombres, que iluminaba a la nación de Israel en ese momento. Lo que Él estaba diciendo, como se estaba presentando, era Él como la luz, pero ahora para la humanidad. Que claramente algunos lo entendían, otros no lo entendían y hasta lo rechazaban, ¿verdad? Pero ese era el mensaje que él estaba dando, y era el anticipo de la era en la cual nosotros vivimos hoy en día, ¿verdad? Luego, al final, es decir, en el último día, tenían una celebración que ellos le llamaban Hoshana Rabá, o decir, Rabá es como gran, entonces el gran Hosana, ¿verdad? El último día de la fiesta era como decir la cúspide, el clímax de todo lo que estaban haciendo. Y la tradición de ellos apuntaba que supuestamente en esos días Dios ya iba a decidir si iba a enviar la lluvia o no, si los iba a bendecir. Entonces, el tema de la libación con agua en esos días se intensificaba. Por ejemplo, del día 1 al día 6 ejecutaban 3 sonidos de trompeta y le daban una vuelta alrededor al altar. En este día, es decir, el día 7, hacían 3 series de 7 sonidos y le daban 7 vueltas al templo. Entonces, pues claramente había más intención en lo que se estaba realizando, y conforme iban haciendo la caminata también iban cantando el Salmo 118, 25 que leíamos antes, y por eso pues se le da el nombre, el gran Hosana. Durante esos días decían Hosana, pero este era Big One, ¿verdad? El gran Hosana, básicamente, ¿no? Ahora, cuando esto estaba pasando, parte del motivo de la gran disputa que se armó entre los fariseos y los saduceos con el maestro fue que, como vemos, por ejemplo, Juan 7:37 nos explica el contexto de lo que acontecía. Ellos eran muy meticulosos en la observancia de la celebración, y Jesús hizo algo bien original, ¿verdad? El 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora usted puede comenzar a conectar mucho de lo que estamos diciendo antes del contexto. Hablábamos de la libación del agua, de una necesidad de agua, una necesidad de provisión. Hablamos que las personas hacían un recorrido, que muchos llegaban con sed, y ya vamos a aprender un poquito más de la importancia del agua para ellos en ese momento. Y la razón de las palabras de Jesús. Jesús interrumpe en ese momento. Entonces pensemos que se está dando todo el servicio, están realizando todas estas cosas, y Jesús dice que se pone en pie y alza la voz. Pensemos en un muchacho. Jesús tenía 30 años, un hombre joven que está en medio de esto, y de un momento a otro pues básicamente comienza a decir que Él es la luz, y que el que tiene sed venga a Él, y que Él es el agua, ¿verdad? Que el que cree en Él, pues básicamente de su interior correrán ríos de agua viva. En ese momento, pues fue donde se armó, como dicen, la de San Quintín, y la gente empezó a preguntarse, bueno, ¿quién es este tipo, verdad? ¿Es el profeta que había anunciado Moisés? ¿Es el Mesías? Los levitas en ese momento, había un grupo que fungían como policías, y estos eran los que mencionaban que leemos, pero es que nunca hemos oído un hombre con una sabiduría como esta. Entonces se armó un debate intenso en medio de ese momento, ¿verdad? Y las personas pues lo que no sabían qué pensar. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, básicamente el liderazgo judío convocó una asamblea urgente para ver cómo hacían para eliminar a Jesús, o callarlo, o de alguna manera silenciarlo, ¿verdad? Y todo estaba pues conducido por Dios de manera indirecta para que se diera lo que se tenía que dar, ¿verdad? Muy interesante.
Veamos ahora entonces la observancia moderna. Ya vimos un poco con respecto a pues, cómo lo hacían, cuáles son los textos base, el contexto histórico, desde los días de Moisés hasta Salomón, cómo acontecía esta fiesta, cómo lo hacen hoy los judíos del lado ortodoxo, no mesiánico, ¿verdad? Los que no creen que el Mesías, que Jesús haya sido el Mesías, están esperando un Mesías. ¿Qué es lo que hacen hoy? La observancia moderna gira básicamente en torno a 4 puntos. Por un lado, las Sukkot o las tiendas, los tabernáculos, las ramas, que ya vamos a ver más con respecto a esto, la sinagoga y la orden de alegrarse todavía la preservan. Entonces, tabernáculos como tal, el símbolo es el ícono de la fiesta, ¿verdad? Es lo más importante. Como mencionamos, les recuerda a ellos ese espacio temporal largo de 40 años por el desierto. Ellos ensamblan tiendas, entonces es muy común, como estamos viendo en esta foto acá, que ensamblen una tienda. Algunos lo hacen en el patio de la casa, otros se van a un hotel, utilizan esta semana para irse a un hotel, un lugar temporal en el cual estar, y realizan también usualmente durante esa semana a lo interno de la tienda ceremonias, ¿verdad? Comen, colocan frutas adentro, realizan sus tiempos de comida en ese lugar, y los muy observantes inclusive hasta duermen adentro de la tienda como tal, ¿verdad? Las ramas, como mencionamos, pues tienen su lugar. Levítico 23:40 dice: el primer día tomarán ramas con frutos de los mejores árboles, es decir, ramas de palmeras, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos, y durante 7 días harán fiesta en mi presencia, ¿verdad? Aquí podemos ver parte de las instrucciones dadas para la celebración de Sukkot, ¿verdad? Entonces, decíamos que los saduceos tenían y los fariseos tenían debates, ¿verdad? Y eso fue siempre así. Y este tema no era la excepción. Para los saduceos, las tiendas, es decir, los tabernáculos, representaban básicamente una tienda temporal. Para los saduceos, para los fariseos, ellos la veían como instrumentos en las manos de quienes tenían que adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, los saduceos decían que los tabernáculos eran una tienda temporal. Los fariseos decían que pues, era básicamente un instrumento para adorar al Señor, ¿verdad? Debido a esto, entonces ellos llegaron a utilizar 4 tipos de especies de árboles para celebrar esta fiesta. Y cada uno de esas especies de árboles pues tiene un nombre en hebreo. Primero voy a mencionar los nombres en hebreo, luego en español, ¿verdad? De las 4 especies de árboles que ellos utilizaban durante este tiempo. Estaban el etrog, el lulav, hadas y arabá. En español, para nosotros saber qué son, era un árbol una rama de árboles de cítricos, una rama de palma, puede ser datilera idealmente, una rama de mirto y ramas de sauces también, ¿verdad? Hojas de estos arbolitos. Por eso usted ve que aquí al lado izquierdo pusimos esta imagen en la cual usted ve que están pues cada una de las diferentes representaciones. Aquí tenemos, esto es un cítrico, aunque no parece para nosotros, es un cítrico tipo de una especie de limón. Entonces aquí podemos ver cómo ellos colocaban esas 4 especies de árboles para celebrar esta fiesta, ¿verdad? Las colocaban juntas, hacían un puñito con esto y cantaban el Salmo 118-25, ¿verdad? Señor, te ruego que vengas a salvarnos, te ruego que nos concedas la victoria, ¿verdad? Entonces, ese era uno de los elementos que colocan hoy los judíos observantes dentro de las tiendas cuando lo realizan. La sinagoga, decíamos que es otro de los puntos importantes en la celebración moderna de esta fiesta. ¿Qué hacen? Bueno, realizan cantos, suelen salir alrededor de la sinagoga, el rollo lo dejan adentro de la sinagoga, lo colocan en el puro centro y realizan cantos alrededor de la misma, ¿verdad? Luego de la destrucción del énfasis, de la destrucción del templo, el énfasis se mantuvo en Yom Kippur, porque ya no podían hacer esto, pero igual la observaban como tal, ¿no? El último día de tabernáculos, lo que suelen hacer con este rollo de hojas es golpear en la sinagoga. Hoy en día los judíos golpean las bancas, ¿verdad?, para que se le caigan las hojas a este rollito. Y eso lo que es para ellos es un símbolo de arrepentimiento y de remoción de pecados. Entonces, como se van cayendo las hojitas, ellos dicen que así es como se van removiendo. Es un símbolo, ¿verdad?, de la remoción de los pecados, ¿verdad?
Por último, dentro de la observancia moderna, pues tenían, decíamos, la orden de alegrarse, ¿verdad? Ellos durante este tiempo era un mandamiento que tenían que estar alegres, tenían que disfrutar ese momento en el cual estaban celebrándolo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, se sumó a esto una tradición de hombres netamente, ¿verdad? Que se llama Simchat Torah, que es una fiesta que tiene que ver con le llaman el regocijo de la ley. Y esta fiesta lo que hacían era que al 9º día, es decir, pasaban 2 días más de tabernáculos, celebraban esta fiesta, Simchat Torah, que el objetivo pues básicamente era preservar la tradición y la alegría de poder leer la ley como se los había hecho Moisés en un momento, y justamente en ese día, al día 9 de tabernáculos, daban inicio a la lectura anual. Entonces tienen una práctica que durante el año se leen ciertas porciones de la escritura, y el día de arranque es justamente el 9º a partir del primer día de Sukkot como tal, ¿verdad? Igual, durante esos días tienen una celebración bastante bonita, diría, en la cual las personas caminan alrededor de la sinagoga con el rollo de la Torá. Entonces sería como que nosotros caminemos con la Biblia alrededor de la iglesia. El énfasis es la escritura. Ellos le dan mucho énfasis a la palabra, lo ven como la gran bendición que Dios ha dado, y que lo es, ¿verdad? Y aquí pues básicamente lo remachan, ¿verdad?, para hacerlo evidente a todas las personas. Bien, pasemos ahora a el cumplimiento futuro de tabernáculos, es decir, cómo se celebra esta fiesta, cómo es que se va a dar. Decíamos que tabernáculos es una de las 3 que están en el último periodo del calendario bíblico, y que se va a celebrar en el retorno del Mesías, ¿verdad? ¿Cuál es la relación bíblica que tiene esta fiesta con los tiempos finales? Bueno, podemos ver en Mateo 13, leo desde el versículo 36. Uno de los énfasis que esto tiene es la cosecha y el juicio final. Entonces vemos Mateo 13:36, aquí está hablando Jesús, dice: luego de despedir a la gente, Jesús entró en la casa. Sus discípulos se le acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el final del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, en el reino de su Padre, los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Bien, entonces podemos ver acá cómo uno de los matices que tiene la celebración de tabernáculos es la cosecha final, ¿verdad? Y el juicio del Señor, en el cual Él habla acá de que va a recoger el trigo, va a recoger la cizaña, apunta a qué es el trigo y qué es la cizaña, quiénes son los que van a hacer esa recolección, y está hablándonos de los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar esto? Vemos cómo aún en Apocalipsis 14:14 nos dice esto también. Dice: miré y vi aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el Hijo del Hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro, y en la mano tenía una hoz afilada. En ese momento otro ángel salió del templo y con voz fuerte le gritó al que estaba sentado sobre la nube: usa tu hoz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura. El que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra, y la cosecha de la tierra fue levantada. Bien, cuando hablamos del cumplimiento futuro, entonces la primera aplicación que podemos ver acá y relación de esto es, decíamos, la cosecha del Señor en los tiempos finales, el juicio final. Vemos cómo la tierra pues va a ser segada, ¿verdad? Va a ser una gran cosecha. Otra de las ideas que nos transmite esto es que va a ser un día de reunión, es decir, el Mesías va a reunir a su pueblo, y aquí es donde viene la conexión con el Mesías, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el Mesías va a establecer el gobierno suyo en la tierra, y él va a recoger a todo el remanente de Israel y va a establecerlos, ¿verdad? Aquí es donde Isaías, el profeta Isaías, se refiere como a la cosecha, ¿verdad? En Isaías 11:11 dice: cuando llegue ese día, sucederá que el Señor levantará una vez más su mano para recobrar
el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Levantará un estandarte contra las naciones, y de los 4 confines de la tierra juntará a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá. Veamos también cómo lo menciona Zacarías 14:16. Dice: todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén vendrán todos los años para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y sucederá que, escuche esto, a las familias de la tierra que no hayan acudido a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no les caerá nada de lluvia. ¿Qué podemos ver acá? Bien, nos dice el versículo 16 que acabamos de leer de Zacarías, dice que los que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y cuando usted ve el contexto de Zacarías 14, Zacarías está hablando de los días finales del Señor. Entonces vemos cómo en tabernáculos, en el tiempo postrero, lo que el Señor va a hacer es reunir a su pueblo Israel, y dice: y a los sobrevivientes de las naciones. Aquí nos está hablando de la comunidad internacional, es decir, de los gentiles, a las personas, a los justos de parte del Señor, los que hayan reconocido al Mesías. Él va a juntarnos a todos y vamos a tener pues una gran celebración con Él en ese momento. Y durante el milenio, bueno, los que quieran aprender sobre esto pueden ver la serie de Apocalipsis en el canal de YouTube. Durante el milenio va a haber gente, va a haber personas que pues van a estar allí, gente que aceptó al Señor, gente que no aceptó al Señor. El Mesías va a estar reinando, y dice que las naciones van a tener que subir a adorar al Señor, y los que no lo hagan durante esta fiesta, dice que no va a haber lluvia. Es algo para nosotros incomprensible en este momento, en el tiempo en el que nos encontramos, pero que va a pasar en ese entonces, ¿verdad? El tercer elemento importante dentro del cumplimiento futuro es el tabernáculo. El tabernáculo, como mencionamos el domingo, que estuvo en la tierra, era simplemente una copia. El original es un diseño celestial que Dios le mostró a Moisés y que existe. Y ese tabernáculo el Señor lo va a establecer en la tierra. En Ezequiel 37:27 dice lo siguiente: allí en medio de ellos estará mi tabernáculo, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel. Vea qué interesante, porque aquí se va a volver a dar nuevamente el establecimiento de lo que le llaman algunos la chequina o la gloria de Dios sobre la tierra otra vez en un lugar, ¿verdad? Va a estar sobre este tabernáculo y va a ser visible a todos, ¿verdad? Lo van a poder notar, lo vamos a poder ver, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bien, hemos visto entonces la observancia bíblica, vimos cómo se observa hoy en día, cómo la nación de Israel y los judíos ortodoxos lo realizan, el cumplimiento futuro de esta fiesta, cuál es la aplicación personal para nosotros de la misma, es decir, qué podemos extraer de esta fiesta. Bien, esta fiesta tiene varias cosas de las cuales nosotros podemos aprender, y vamos a comenzar con la primera. Una de ellas es la provisión. ¿Y por qué la provisión? Porque así, de la misma manera que el Señor sostuvo al pueblo de Israel en ese desierto por 40 años, donde nos dice que su calzado no se gastó, que el Señor proveyó lo que necesitaban, no les dio en ese momento el Ferrari que querían, no les dio tal vez ciertos lujos que pudieran haber solicitado. Si bien eso fue así, el Señor lo hizo para poder enseñarles a ellos lo que había en sus corazones, y también Él fue fiel, Él les dio lo que necesitaban. Parte del atravesar ese desierto era que Israel se diera cuenta quién era el Señor para ellos, y eso para nosotros tiene toda la relación hoy en día. En Deuteronomio capítulo 8, vea lo que dice, muy interesante: asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que, bajo juramento, el Señor prometió dar a sus padres. Te acordarás, escuche esto, te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre,
pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. En esos 40 años, la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció, ni se te han hinchado los pies. Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. Vea qué interesante lo claro que habla el Señor. ¿Por qué tenían que atravesar el desierto? ¿Acaso Dios no tenía el poder, así como vio el Mar Rojo, así como trajo las plagas, de llevarlos a ellos en el viento y transportarlos hasta Canaán? Por supuesto que sí. Es más, había una línea recta que ellos podían seguir para llegar a Canaán, y el Señor los llevó, cuando uno ve la geografía bíblica, no a través de la línea recta, sino que los hizo hacer un zigzag súper interesante. Y ese zigzag, geográficamente hablando, que el Señor los llevó a hacer, era para evitar que se encontraran con unos pueblos que estaban allá que podían representar problemas para ellos. Porque Él sabía que los israelitas en su corazón tenían temor y que todavía había cosas con las cuales tenía que tratar. Entonces, ¿para qué los lleva Dios por allí? Como les dice, para que se dieran cuenta, dice, para saber lo que había en tu corazón, no porque Dios necesitaba saberlo, para que ellos mismos se dieran cuenta lo que tenían adentro y que aprendieran a confiar en el Señor. Y eso para nosotros hoy tiene muchísima resonancia, porque cada uno de nosotros estamos pasando temporalidades, inconsistencias en esta vida, hermanos. Cosas que nosotros quisiéramos tener, cosas que hoy no están como queremos que estén, promesas que estamos esperando de parte del Señor. Y en ese in-between, en esa línea en la cual nosotros nos encontramos, en esos intermedios, a veces nuestra confianza, la fe, comienza a resquebrajarse. Y empezamos a dudar, y empezamos a pensar, y hacer como hizo de pronto los hijos de Coré. ¿Para qué nos trajo el Señor a este desierto? ¿Para matarnos de hambre? Mejor nos vamos otra vez. Y empieza la rebelión y la incredulidad, y eso es una bola de nieve que comienza a rodar y que va haciendo mella en nuestro crecimiento espiritual. No solamente nos estanca, sino que no nos permite caminar en pos de lo que el Señor tiene para nosotros. Lo interesante es que estos tiempos de desiertos, del tipo que sean, desiertos emocionales, desiertos en temas económicos, de salud, familiares, esos desiertos que nosotros atravesamos, Dios los usa de manera maravillosa para mostrarse a nosotros. Es en esos tiempos en los que la gente tiende más a buscar al Señor. Usted se va a dar cuenta, en esos momentos en los cuales uno dice, en este desierto, ¿a dónde voy? No hay nada cerca. Aquí, ¿quién me puede ayudar? Aquí no hay absolutamente nada. Donde el ser humano levanta su mirada al cielo y recuerda lo que dice la Escritura: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré los ojos a los montes. Mi socorro viene del Señor. Cuando esas palabras comienzan a resonar en nuestro corazón y en nuestra mente, que a veces están en nuestra mente pero no en el corazón, entonces comenzamos a tener un diálogo interno con el Señor, a aproximarnos a Él, a conocer sus promesas y a depender de ellas, porque es lo último y lo único en realidad que siempre hemos tenido. Es lo que es Él. Dios utiliza los tiempos de desiertos para enseñarnos a depender de Él. Imagínese usted uno en un desierto con la familia, con niños, con animales. ¿Cómo va a sostener usted toda esa gente? ¿De dónde les va a dar? Y ahí es donde Dios se muestra como esa columna de fuego en la noche, como esa columna de nube durante el día para taparles el calor. Son esos momentos en los cuales Dios nos enseña que Él verdaderamente es fiel y que Él provee lo que necesitamos. Lo que pasa es que en esta tierra nosotros nos malacostumbramos y queremos siempre el full extras y queremos lo mejor y queremos tener hasta lo que no necesitamos. Y si bien Dios es generoso y provee y bendice, hay momentos en los cuales eso crea malos hábitos en nuestro corazón. Y no hablemos solo de lo económico, hablemos de lo emocional. A veces también nosotros caminamos de una manera totalmente rebelde, creyendo lo que yo quiero creer y punto, sintiendo lo que yo quiero sentir. Y no nos damos cuenta que tenemos un desorden a lo interno, que nuestras emociones no necesariamente reflejan el fruto del Espíritu Santo, que nuestros pensamientos no perseveran en el Señor. ¿Por qué nos sorprendemos cuando no hay paz entonces? ¿Cierto?
Cuando el Hijo de Dios comienza a quedarse en esa suká, en esa tienda temporal, en ese tabernáculo con el Señor, en el cual solamente puedes depender de Él, entonces aprendes a vivir de la palabra que sale de su boca, literalmente. Que si el Señor le dijo a usted, hoy se le va a dar comida a través de este cuervo, ok, hoy es el cuervo. Que si mañana Dios abrió una puerta de bendición y usted no sabe cómo va a ser pasado mañana, paste a cada día su propio afán. Que hoy no tienes respuestas a los problemas, pero mañana Dios hace, como ha hecho todo durante todos estos años. Son esos tiempos de desierto, donde esa santa dependencia nos ayuda a nosotros a afinar nuestro oído y a entender lo que el Espíritu Santo quiere. Es por eso que el Señor contiende con nosotros muchas veces, para que nuestra confianza no esté puesta ni en nuestras habilidades, ni en la cuenta bancaria, ni en las relaciones, ni en los amigos, en absolutamente nada más que Él. Por esa razón esta fiesta para ellos tenía un significado muy importante, porque no solamente les llevaba a recordar, durante 40 años Dios fue fiel, así mismo va a ser fiel hoy, y Él va a enviar la lluvia, Él la va a enviar, Él va a enviar lo que necesitamos para que entonces podamos prosperar y que se dé lo que el Señor quiere. ¿Para qué hace Dios todo esto? Veamos lo que nos dice este mismo texto que acabamos de leer más adelante en el versículo 15, de Deuteronomio 8:15, dice: y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, donde no había agua, y Él sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed. Tu Dios, que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba, para finalmente hacerte bien. Qué maravilla el Señor. Cómo Él sabe disciplinar a sus hijos. Cómo Él sabe verdaderamente cuándo abrir el tubo y cuándo cerrarlo. Cuándo proveer y cuándo no. Cuándo darnos lo que pedimos y cuándo hacernos esperar un tiempo también, para la postre hacernos bien cuando nuestro corazón responde a lo que Él está haciendo con nosotros. Entonces podemos ver el énfasis de la provisión y cómo algo que se tiene que despertar en nosotros hoy es gratitud. Gratitud, hermanos. A veces es tan fácil andar en modo queja, que es que yo lo quería negro y salió azul. Ay, pero hoy quería azul y salió blanco. Mira, es que yo quería que hoy hiciera frío, pero hizo calor. No, pero puedes poner un poquito más de calor. Uno se pone a veces un poco delicado. Se pone en un modo queja. Tenemos que aprender a ver lo que Dios nos ha dado y tener gratitud por las cosas, porque sus promesas son firmes y eternas, y asimismo Él va a seguir siendo fiel, va a seguir proveyendo, va a seguir estando con su pueblo, porque esa es una promesa. Usted tiene que creerlo, aceptarlo, nada más, y caminar con ello. Y Dios día a día va haciendo las cosas. Lo que pasa es que nosotros en nuestra humanidad queremos que el Señor nos dé la hoja de ruta, un project management, y que nos diga: mira, en una semana va a pasar esto, las acciones del día a día son estas, a la vuelta de la esquina va a ocurrir esto otro, usted camine, y después le van a dar otro papel con instrucciones. Como seres humanos, me confieso, yo soy así. Yo quiero tener, en mi cabeza es una cuadrícula, quiero tener todo en cajitas, acomodado, puesto. Y no es que Dios sea desordenado, pero es que Él hace las cosas en su tiempo y a su manera. Y eso al ser humano a veces le cuesta. Pero por un lado es más sencillo, porque es confiar en Él y hacer lo que nos corresponde día tras día. El primer énfasis entonces es la provisión y la gratitud, decíamos, que se deriva de esta también. El segundo aspecto interesante es la luz. Vemos que en las palabras del Mesías está esto reflejado. Se presenta como salvación y perdón de pecados. En Isaías 49:6 dice lo siguiente: muy poca cosa es para mí que tú seas mi siervo y que levantes las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. Abro un paréntesis aquí, esto está hablando del Mesías. Continuamos. Te he puesto también como luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Así ha dicho el Señor, el Santo Redentor de Israel: al que es menospreciado, al que es odiado por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes y los príncipes te verán y se levantarán y se inclinarán ante el Señor, porque el Santo de Israel, que te ha escogido, es fiel. Aquí es un texto
que de la misma manera que Zacarías, con una precisión impresionante, siglos antes, predijo cómo iba a ser la experiencia del Mesías con las naciones. Dice: al menospreciado, al odiado por las naciones, al siervo de los gobernantes. Le dice, hablando el Mesías: reyes y príncipes se levantarán y se inclinarán ante él. Qué increíble esto. Dice: porque el Señor lo ha escogido y él es fiel. Pero aquí decíamos que el aspecto que estamos ahorita hablando es luz. ¿Luz de qué? Luz de los gentiles, luz de nosotros también. Porque si bien él vino a Israel e Israel lo rechazó y después él los va a disciplinar y los está disciplinando y se van a volver, la salvación se abrió en Jesús a la comunidad internacional que somos nosotros, a todos los pueblos, razas, etnias y naciones. Y como dice aquí, te he puesto también como luz de las naciones. Entonces, esto apunta, esta fiesta, pues a esa luz que es el que en su luz nosotros vemos la luz. Y como lo dijo el mismo Mesías en Juan capítulo 8, 12 que leímos antes: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Usted ya vio la luz del Mesías o sigue caminando en tinieblas en alguna área? Cuando nosotros venimos al Señor, Él disipa todo eso, sea cual sea la tiniebla que hoy haya en su vida, tinieblas de pecado, tinieblas de temor, ataques del enemigo. Yo no sé cuáles sean las tinieblas que a veces nos quieren o le quieren a usted rodear, pero cuando nos acercamos a Él, dice que el que lo sigue a Él, nótese que es una acción continua, no andará en tinieblas. No es simplemente llegar al culto un domingo y después volví a hacer lo que era. Es seguirlo a Él en una dinámica diaria. El tercer aspecto importante en el cual nos podemos enfocar hoy relacionado a esta fiesta es el agua, como decíamos, ¿verdad? El agua como tal, en Israel hay 3 tipos de fuentes de aguas. Están las cisternas, que básicamente son tanques de recolección de agua que ellos excavaban en las rocas, y ellas por lo general recogían agua llovida. Masada es muy conocido por eso, ¿verdad? Pero aunque es segura, es de las menos apreciadas, ¿verdad? Tiende a contaminarse y a estancarse. Por otro lado tienen los pozos, son un poco más valiosos, proveen agua también, agua fresca, pero la desventaja que tienen es que durante una sequía se pueden secar. El tercero son los arroyos, la tercera fuente son los arroyos y los ríos. Esto en la Biblia es lo que se conoce como aguas vivas, es decir, agua que está en movimiento. Entonces, esa ilustración la utiliza tanto Jesús como la utiliza también el Señor en el Antiguo Testamento para hablar de ellos. En Jeremías 2:13 dice lo siguiente: son 2 los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Vemos aquí cómo el Señor se presenta como aguas vivas versus una cisterna que es algo hecho por hombres. Y Jesús, en el último día de tabernáculos, Él transmitió esta misma idea a Israel y les dijo: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán, ¿qué? Ríos de agua viva, como dice la Escritura. El agua más valiosa que podemos ver acá es la que el Señor utiliza para la referencia. Y aquí está hablando del agua que provee el Espíritu Santo y la palabra, ¿verdad? Es un agua que nunca se acaba. Es algo que el Señor pone en nosotros y que Jesús lo que les estaba haciendo básicamente a ellos es dándoles a entender cómo se iba a dar esa agua, cómo iba a brotar esta agua viva. En el versículo 39 lo dice. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces recordemos que después de esto, cuando Jesús pues asciende y ocurre el Pentecostés, es que el Espíritu Santo es derramado ahora con la capacidad de residir al interno del ser humano, y es ese Espíritu Santo que cuando viene a nosotros el que provee la restauración, el que es esa fuente de agua viva, el que hace que nosotros seamos transformados constantemente por el poder del Espíritu Santo y podamos conocer al Señor. Bien, para concluir entonces aquí, podemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿cuál es nuestra sed? ¿Cuál es tu sed hoy? Puede ser que su sed sea gozo, sea estar alegre, sea conocer alegría,
Sabe, a veces estamos muy mal acostumbrados emocionalmente hablando, a veces tenemos la mala costumbre de tener un mal genio, tener un mal carácter, amargarnos por todo, o estamos mal acostumbrados a dudar o a desconfiar. Somos desconfiados por naturaleza. Y uno dice, es que yo soy así. Pero eso provee un entorno emocional y un diálogo interno en el cual nosotros, si nos escucháramos, a veces somos nuestros peores enemigos, nos socavamos a nosotros mismos, dudamos de Dios, dudamos de lo que puede hacer en nosotros, a través de nosotros y en otros también. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no solamente nos transforma, sino que Él produce esa agua viva. Y esa agua se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta como sabiduría, se manifiesta como gozo, como paz, como bondad, como templanza, mansedumbre. Se manifiesta como una disposición por buscar al Señor, pero también una disposición al cambio, como humildad. Ese Espíritu Santo va trabajando en nosotros y va dándole un giro a nuestro viejo hombre, para que entonces a través de esa agua viva conozcamos al Señor. Y en este tiempo que vivimos, que somos peregrinos y extranjeros atravesando estos desiertos en la vida, en torno a ese retorno del Mesías, poder vivir como hay que vivir, entender que el Señor va a estar contigo y nunca te va a abandonar, que Él va a ser fiel, que Él siempre va a estar y que usted puede confiar en las promesas del Señor más que en la bolsa de Nueva York, más que en cualquier otra cosa. Es en Él en el cual tiene que estar nuestra confianza puesta. Amén. Muy bien, hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio en esta noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido aquí compartir la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Queremos agradecerte por este estudio, Señor, por habernos permitido llegar hasta este momento, hasta esta séptima fiesta, Señor, y final del calendario bíblico. Hoy queremos agradecerte, Señor, por el privilegio de poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das verdaderamente una ruta que seguir, pasos firmes, Señor, un norte de lo que tú haces y quieres con las vidas, Señor, de tus hijos. Gracias, Señor, y quiero pedirte por cada persona que está aquí conectada, por las familias y por los que no se conectaron, para que tú, Señor, durante este tiempo hagas que nuestros corazones confíen enteramente en ti, Señor. En esta temporalidad, en estas situaciones, Señor, que atravesamos, que a veces son desiertos, fríos, espantosos, como tú mismo lo dijiste, podamos volver nuestro corazón a ti, Señor. Y que si hay a lo interno de nosotros duda, incredulidad, temor, Señor, todo eso quede en ese desierto y perezca allí, pero nosotros caminemos y podamos ser como la generación que entró a la tierra prometida, no como la generación de Coré, que fue consumida en el desierto. Señor, que el desierto no nos ahogue, sino que nos haga crecer. Que el desierto produzca en nosotros frutos, Señor. Frutos de fe, frutos de confianza, frutos de bondad, frutos de gratitud, Señor. Hoy oro para que cada familia de la iglesia y cada persona que hoy está escuchando este estudio y que lo escuchará después en las redes sociales, a la hora de entender esto en sus situaciones, puedan depositar su confianza en ti, Señor. Y que puedan tener ese diálogo interno, Señor, en esa tienda que es tu espíritu hoy, Señor, a lo interno de nosotros, para que puedan, Señor, conocerte, recordar tus promesas, Señor, que así como tú has provisto, como proveíste, Señor, como tú les diste al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, y has suplido para nosotros también, tú seguirás supliendo, Señor, seguirás cumpliendo tus promesas y seguirás también como un padre educando a tus hijos, Señor. Y te doy gracias por cada persona, Señor. Yo bendigo tu nombre y bendigo esta gente, esta congregación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su faz sobre ti y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén.